China se convirtió en una potencia económicamente mundial. Estados Unidos tendrá difícil mantener su dominio ante la importancia que seguirá sumando el país asiático. La economía china se habría expandido en un 7,3% en el tercer trimestre, desde una perspectiva histórica amplia. A partir de la Segunda Guerra Mundial se produjo una modificación profunda de la geopolítica que consistió en que los dos centros de poder fueron los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviética. Durante la contienda fueron definitivamente desplazados los centros de poder anteriores, encabezados por Londres, Berlín y París, y detrás de ellos Roma, ya que no contaba ni Madrid ni Estambul. China, potencia global o país en desarrollo. China, por su parte, que había sido siempre la cabeza de su propio sistema internacional, había dejado su posición de líder luego que en 1894 perdiera una guerra definitiva contra Japón. A mediados del siglo, tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, enfrentó una cruenta guerra civil que terminó con la victoria del Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong, y la República partida en dos estados. En 1946 el mundo empezaba a ser recogido por las políticas y las acciones militares emprendidas y dirigidas por Washington y Moscú, que dieron forma a un nuevo orden internacional dirigido por una dimensión formal representada por las Naciones Unidas y una informal encarnada en la Guerra Fría, esta última que en los hechos modeló y dio realidad al orden internacional y posibilitó la geopolítica específica. Terminó en 1991. Los estados europeos pasaron a ser potencias de segundo orden, conservando unas credenciales históricas pero pocas palancas de poder real. Para 1992, muchos observadores identificaron que Washington se erigía en el gran poder global. Muchos hablaron de Estados Unidos como una hiperpotencia, algo que en realidad solo habría sido de 1945 a 1949, cuando poseía en solitario la más avanzada forma de destrucción militar, que era la bomba nuclear. China se ha puesto en pie. Sin embargo, pronto fueron apareciendo los rasgos que definen el mundo contemporáneo del mundo occidental. La única potencia de alcance global era Estados Unidos y su alcance de poder resultaba un poco ambiguo, con una influencia variable, a pesar de que a lo largo de las últimas décadas ha acumulado una riqueza y un poder económico poco comparable con otros competidores. La República Popular de China se fue convirtiendo de forma acelerada, sin contemplación ni pausa, desde las reformas de gobierno introducidas por Deng Xiaoping. A partir de 1978, en una creciente potencia económica, se reformó industrialmente con soportes muy evidentes en la industria y en el desarrollo científico. Surgió de la reforma universitaria de 1979, la cual tuvo como punto central su desideologización y la introducción plena en los principales desarrollos científicos y tecnológicos mundiales. A esta potencia económica, China se fue ahondando a una seria modernización militar, una diplomacia en expansión y una ortodoxia fuerte en el manejo de sus divisas y la recepción controlada de diversión extranjera directa. Para 2001, luego de los aterradores del 11 de septiembre, Estados Unidos inició una expansión global presente bajo la idea de que podría controlar los cambios y el rumbo político de la Asia Central a través de dos guerras, la de Afganistán, más enmarcada en la necesidad de una venganza rápida contra Al-Qaeda, red terrorista protegida por el régimen de los talibaneses, y la guerra de Irán, con la que pretendía mostrar una posible vía de democratización de Oriente Medio, abriéndole un camino de adhesión al mundo occidental, entre otras razones. Las dos guerras fueron un gran fracaso estratégico y dejaron claro que se produjo un movimiento de centro geopolítico hacia el mundo asiático, el epicentro de desarrollo económico del mundo en las dos últimas décadas, y a pesar de los buenos desempeños económicos de la Unión Europea y Estados Unidos, se ha ido hacia el Asia-Pacífico junto a las rutas que conectan con el Océano Índico, concentrado a tres de las grandes economías globales como lo son China, Japón e India. China y la Unión Soviética, dos caminos paralelos. Las tres a su vez están entre los países que adquieren una relevancia cada vez mayor en el desarrollo científico y la aplicación tecnológica en el mundo. Como si fuera poco, concentran la mayor población del planeta. Con base en esta dinámica, China lanzó hace ya más de un lustro la red de comercio y la influencia política llamada informalmente la Nueva Ruta de la Seda, que a través de ferrocarriles, carreteras y puertos marítimos conecta a más de 60 países en medio de una red que tiene como centro a la propia China. Esta red de comercio ha permitido además darle un sentido global renovado a la modernización militar de ese país, que si bien no está a la par de los niveles y a la capacidad de Estados Unidos, marcha aceleradamente a convertirse en un importante competidor estratégico. En medio de estas transformaciones
se debe anotar que la Federación Rusa, desde el gobierno de Vladimir Putin, ha venido recuperando su proyección estratégica global, algo que pareció esfumarse luego de la implosión soviética y las diferentes crisis que el país enfrentó a lo largo de la década de 1990. La Rusia contemporánea ha venido luchando para mostrar que es mucho más que un Estado-nación, enfrentando diversas guerras que pueden ser redefinidas como de reimperialización. CNN y Euroframe, el gran estratega demócrata estadounidense, señaló desde mediados de los años 90 que en el siglo XXI la disputa geopolítica estaría nuevo en el corazón del mundo, Eurasia, una afirmación de que a la luz de los panoramas geoestratégicos que mencionamos, la solidez democrática, el desarrollo científico y tecnológico y la creación de la mayor red comercial directa del mundo contemporáneo, deja claro que el ganador de la Guerra Fría tiene serias dificultades para mantenerse como líder global en el presente siglo. Esto se ha convertido en algo mucho más evidente cuando, irónicamente, China, una dictadura comunista, es hoy el gran defensor de la globalización, proceso del que también es el gran ganador. Un gran cambio de largo alcance que ha llamado poderosamente la atención de historiadores como Peter Franman y John Darwin, quienes en algunos de sus trabajos han mostrado que el papel de Eurasia en el periodo contemporáneo y en los siglos venidos es central y no depende de caprichos personales, interpretaciones ideológicas o vaivenes económicos. Lo que además, al decidir de mucho, es la recuperación de los tiempos, los espacios y los ritmos normales de la historia. Es un proceso que se puede considerar como una especie de contrarrevolución geopolítica. A esta situación se suma la última frontera de competencia geopolítica, propiciada por el cambio climático, marcada por la conquista del Ártico, donde 5 estados se han erigido como sus dueños y a los cuales quiere unirse China como un gigante geopolítico renacido de sus crisis históricas. Al parecer, en la próxima década, las grandes potencias geopolíticas serán Estados Unidos, China, India y Rusia, cada uno asignando con sus poderes debilidades y proyecciones históricas. Este grupo está seguido por otros más heterogéneos, en el que encontramos a la Unión Europea con sus ambigüedades, Japón, Turquía, Arabia Saudí, Irán y quizás Sudáfrica en el ámbito africano. Sin embargo, es China el que desde la última década lidera los grandes cambios globales y las principales transformaciones geopolíticas del mundo, toda vez que reúne características clave como una suficiente y atractiva capacidad demográfica, crecimiento económico sostenido más allá de sus vaivenes, capacidad científica, técnica creciente y liderazgo cada vez más reconocido, además de una clara estrategia global de comercio e influencia. Estados Unidos ha respondido a este liderazgo de dos formas distintas. Durante el gobierno de Barack Obama se impulsó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, como un mecanismo para impulsar tanto un acuerdo económico global como una red diplomática de nuevo cuño, que además lleva una alianza geopolítica de beneficio bilateral, clave para Washington, con un antiguo y acérrimo enemigo como lo es Vietnam. Pero durante el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca optó por confrontar a Pekín no por sus acciones y opciones geopolíticas. Se dejó de lado el TPP y tomó la vía de las sanciones comerciales, los aranceles y la guerra comercial. Hasta el momento, para China, estas acciones han sido una dificultad, aunque no representa el fin de su economía, más bien el impulso que necesitaba para diversificar sus principales socios comerciales, sus aliados geopolíticos y, en últimas, mejorar su posición estratégica global. ¿Qué es una potencia mundial? Se llama potencia mundial a aquellos estados o naciones cuyo poder económico y o militar es tal que son capaces de ejercer una influencia directa o indirecta en los demás países o regiones en su alrededor. En algunos casos pueden influir en la organización mundial misma. Se puede hablar de potencias mundiales, pero también de potencias regionales. Hablamos de potencias regionales cuando su área de influencia es más pequeña, o de superpotencia cuando se trata de potencias que ejercen influencia sobre otras potencias. Siempre ha habido potencias que han competido por la supremacía regional o internacional y en tiempo reciente global. Esto significa, claro está, que hayan sido siempre las mismas, sino que se han suspendido las unas a las otras a lo largo de la historia, dependiendo de las condiciones de organización social, política y económica que imperen en la época. Las potencias mundiales suelen ser estados o asociaciones de ellos que comparten proyectos políticos, económicos, suelen competir con las demás potencias en diversos ámbitos, dado que su poderío les permite influir en las decisiones de los países dependientes de ellas, o incluso imponer ciertas condiciones al comercio internacional, invadir territorio ajeno, etc. Cada época en la historia humana ha tenido sus grandes potencias, su original competencia militar por el dominio de los recursos económicos y territoriales, o por imponer su cultura y su religión a las demás. Sin embargo, a medida de que el mundo se hizo más complejo e interconectado, las competencias entre ellas pasó al plano económico y comercial potencia de la antigüedad.
Entre las potencias de la antigüedad encontramos a Siria, Babilonia, Grecia, Roma, Cartago, Egipto, Persia, India, China y en América el imperio ignacio y a la civilización maya. Potencias del medioevo: Vizcaíno, Persia, el imperio carialo, las grandes cartas musulmanas en Bagdad, Córdoba, Manresa, entre otros. También los estados políticos del Papa surgieron en Europa y por otro lado el sulfato de David, la China imperial, el imperio mongol y el imperio otomano en la América precolombina. Surgió el poder del imperio azteca. Potencias de la era moderna: China y las grandes potencias interpeculares de Europa: el imperio español, el imperio británico, el imperio portugués, el imperio francés y el imperio austrohúngaro, Prusia y la Rusia zarista. Potencias de la era contemporánea: Gran Bretaña, Francia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, los Estados Unidos, el Reich alemán y el imperio japonés. Potencias mundiales actuales: en la actualidad, iniciando el siglo XXI, las potencias mundiales son fácilmente identificables en su mayoría. Su poder se debe a procesos militares destructivos del siglo XX o a la explosión tecnológica de finales de este mismo siglo que impulsó económicamente regionales al nivel de potencias mundiales. Las potencias más influyentes de la actualidad son Estados Unidos, la Unión Europea, especialmente la llamada G4, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, Japón, China, Rusia, Brasil, India. Características de las potencias mundiales: las potencias mundiales suelen serlo en base a dos criterios: poderío militar: aquellas naciones que poseen grandes ejércitos y altamente tecnologizados con armamento de primera línea y un entrenamiento y una disponibilidad que les permite una acción inmediata y efectiva. Las potencias militares pueden tener base en todo el mundo, en países aliados o bien grandes armas de destrucción masiva como lo son las bombas atómicas. En el caso de la actualidad de los Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y recientemente Corea del Norte. 2. Poderío económico: se refiere a las naciones económicas robusta, conectada con el resto del mundo desde una posición dominante y hegemónica, de modo que sus decisiones respecto a la política económica interna influyen en la economía de otras naciones, permitiéndole así un dominio del intercambio comercial, o sea, permitiéndole fijar las reglas del juego económico y financiero, en el caso a inicios del siglo XXI de Estados Unidos y de China enfrentando en una cruenta guerra comercial. Tiene la enorme capacidad productiva de una potencia mundial. Si bien Estados Unidos es la mayor potencia económica y militar desde el término de la Guerra Fría en el siglo XX hasta la segunda década del nuevo milenio, en tiempos recientes China se ha convertido en su competidor, lejos del país agrícola y atrasado que emergió bajo la bandera comunista luego de una guerra civil en 1959. Este país es hoy una enorme fábrica. Su moneda, el yuan, ya rivaliza en importancia mundial con el dólar, a medida de que se inundan los mercados locales con productos baratos fabricados en masa. Los especialistas advierten en este sentido que el PBI estadounidense alcanzó en el 2008 a 2010 el 20,51 trillones de dólares, mientras que en China ostenta un nada despreciable de 14,91 trillones. Si bien la diferencia es de un notorio, el gigante asiático triplicó su desempeño económico durante la década pasada, lo cual hizo de él un nuevo jugador económico mundial. De hecho, a pesar de las medidas tomadas por Estados Unidos para arancelar los productos chinos y disminuir la influencia de sus empresas como ZTE y Huawei, el FMI augura un crecimiento de la economía china de 6,3% contra un 2,5% estadounidense. Habrá que esperar unos años más para saber si China desplazará a los Estados Unidos de un lugar como mayor potencia mundial. China ya es el número 1 en el PBI en paridad de poder adquisitivo. En términos generales, se tiende a hacer referencia al PIB para valorar el tamaño de la economía de un país y así reflejar el peso que tiene el comercio mundial. Sin lugar a duda, en base a la medición PBI, Estados Unidos es la primera potencia mundial con una economía de 21,3 billones de dólares frente a China con 15,64 billones de dólares. Pero como hemos mencionado, el avance de China ha sido impecable. Si analizamos el periodo de 1980 hasta 2010, el 25 a las 30 ocasiones, la tasa de crecimiento de China se ha situado por encima del 8%. En estos años, Estados Unidos nunca ha alcanzado esa tasa y es más, ha visto en 4 años tasas negativas de crecimiento. Pero si utilizamos el PIB en paridad de poder adquisitivo, PPA, que nos permite corregir el efecto sobre el nivel de vida en cada país para la adquisición de bienes y servicios, China superó a Estados Unidos primer puesto mundial en el año 2014. En este año, el PIB-PPA de China llegó a 18,3 billones de dólares, mientras que la cifra de Estados Unidos quedó en 17,5 billones y para este año, según las estimaciones del FMI, las diferencias entre ambos países se seguirán ampliando.
Para China, 24,4 billones de dólares y Estados Unidos con el 21,4 billones. A pesar de este peso económico, una mirada más profunda sería evaluar la variación del PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo, que nos da una idea más cercana de los niveles de vida de sus respectivas poblaciones. Los pasos para alcanzar el éxito de China fueron: tenemos que remontarnos a los inicios de la década de los 80. En estos años, el modelo comunista tradicional chino fue cambiando a través de una reforma económica que daban paso a la privatización o la creación de zonas económicas especiales. Se impulsó diversas medidas de calado como la desglobalización de la agrícola, la apertura del país a la inversión extranjera y la concesión de licencias a los empresarios para desarrollar la libre empresa. En la década de los 1990, el país finalmente había abierto sus puertas a la inversión extranjera directa y a partir de este momento China construyó su crecimiento económico, principalmente a partir de la exportación de maquinaria y equipo de bajo coste. El dragón despertaba y China era sinónimo de oportunidad. La mano de obra barata llevó a que muchas empresas optaran por externalizar la producción de los Estados Unidos a China, donde pudieron obtener importantes ahorros en mano de obra. A principios de la década del 2000, gran parte de lo que Estados Unidos consumía se producía en China. Esto produjo a una reforma económica aún mayor, y entre 2001 a 2004 las empresas estatales disminuyeron en un 48% y en 2005 el sector privado nacional alcanzó el 50% del PIB total de China, hoy se sitúa en el 60%. La fuerza del patrón del dólar fue la otra fórmula que usó China para su éxito. Las actuales estimaciones reflejan que China será capaz de arrebatar a los Estados Unidos la medalla de primera potencia económica a escala global, que ha llevado consigo 140 años en el año 2030. Sin embargo, la verdadera fuerza de una economía la ejerce la propia divisa, que interviene en las transacciones mundiales. Donde China tiene el verdadero problema si quiere reemplazar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Hoy en día los mercados financieros chinos no son especialmente transparentes y no se percibe la política monetaria china como un elemento estable. La confianza sobre el dólar es tal que hoy en día el 61,7% de las reservas mundiales de los bancos centrales distintos a la Reserva Federal mantienen son en dólares. Por el contrario, el yuan o renminbi chino, para referirnos a la divisa, solo tiene un peso de 1,9% en las reservas globales, pero ser la divisa de referencia de escala global aún queda muy lejos para China, ya que primero debe situarse como reserva, es decir, que se utilice el yuan para la fijación del precio de más contratos internacionales. Por ejemplo, las exportaciones de muchos productos, como por ejemplo el petróleo, tienen el precio fijado tradicionalmente en dólares. Esto tiene sus ventajas. Si tuvieran el precio en yuanes, China no tendría que preocuparse por la evolución del dólar y los bancos centrales del mundo estarían forzados a mantener el yuan como parte de las reservas divisas en sus balances. A su vez, esta necesidad de yuanes reducirá los tipos de intereses de los bonos denominados en yuanes por su mayor demanda, gracias a la implicación de las transacciones globales, menguando finalmente los costes de endeudamiento tanto del gobierno como de las empresas privadas chinas. En el crecimiento de China hubo mucha improvisación. Durante los años de incertidumbre que siguieron a la muerte de Mao Zedong, el fundador de la República Popular de China, los dirigentes chinos se esforzaron para decidir el rumbo a seguir. Era la década de los 80 y el país todavía se estaba recuperando de décadas de inestabilidad política y económica. Después de décadas de planes centralizados y control estatal de la economía que habían dejado a gran parte del país en una situación precaria, los funcionarios chinos sabían que deberían intentar algo diferente. El problema era decir que sería más conveniente. La respuesta no era nada clara. La economía china ha crecido a un ritmo tan acelerado y durante tanto tiempo que es fácil olvidar cuán reducidas eran las probabilidades de que experimentara esta metamorfosis para convertirse en una potencia global. Y cuando de su ascenso fue improvisado y se debió a las acciones desesperadas, escribe Phil Pan en el primer artículo de la serie China Rule. La principal estrategia de los líderes chinos fue adoptar el capitalismo, si bien con cautela, y mantener un control estricto de la sociedad. El resultado, más de 40 años de crecimiento. Quizás el mundo haya creído que tendría que cambiar a China y en muchos sentidos así lo ha hecho. Pero lo cierto es que China también ha cambiado el mundo ahora.
La pregunta para China ya no es cómo competir, sino cómo seguir adelante en una era de hostilidad estadounidense que ha realineado la dinámica global. Al mismo tiempo que el presidente Xi Jinping impulsaba por acciones más agresivas hacia el exterior a imponerle controles más estrictos hacia el interior, el gobierno de Donald Trump decidió comenzar una guerra comercial que ha dejado a los países al borde de una nueva guerra fría. Las posturas que Estados Unidos ha adoptado con respecto a China son las peores observadas en décadas, cuando Henry Prince, el asesor del presidente Richard Nixon para asuntos de seguridad nacional, hizo un viaje secreto a Pekín en 1971 e inauguró una era de relaciones entre Estados Unidos y China. La lógica detrás de esta decisión fue la idea de que más inversiones e intercambios comerciales serían beneficiosos para ambos países, pues harían más segura a Estados Unidos y más próspera a China. Sin embargo, esas décadas de relaciones ahora le han dado paso a una guerra comercial fomentada por partidarios de política restrictiva hacia China, como Stephen Bannon, antiguo estratega del presidente Trump. Bannon consideraba que China es la mayor amenaza a largo plazo para Estados Unidos y esa mentalidad ha influido en las decisiones de política pública de Trump. Kissinger y Bannon podrían considerarse los dos extremos de la era de relaciones abiertas con China, señala Mark Lande en un artículo que explora el tono de cambiante de la diplomacia estadounidense en China. El surgimiento de China ocurrió a pesar de su renuncia a adoptar la receta occidental para lograr el éxito económico y su ingrediente clave, la apertura. Subraya Keith Rowland y Lin Jun, China logró crecer mediante reformas adoptadas en sus propios términos que le dieron más libertades a las empresas, pero mantuvieron el control absoluto de elementos vitales de la economía. Ahora China ha comenzado a tomar medidas todavía más drásticas. El presidente Xi ha dado vuelta atrás en algunas de las reformas aplicadas durante las décadas que el antiguo dirigente chino Deng Xiaoping aprobó para liberar a la economía de las muletas del control del Estado. Nuevas presiones internas y externas podrán a prueba este modelo como nunca antes. La presencia global de China va en aumento y Pekín desempeña un papel cada vez más asertivo en el mundo. Su relación con Estados Unidos quizás sea polémica, pero China se ha dedicado a promover su presencia en todo el mundo con el objetivo de conquistar una posición de dominio justo cuando Estados Unidos se cierra cada vez más. China ha financiado proyectos importantes de infraestructura desde Camboya hasta Sudáfrica, entre ellos presas, puentes, puertos y plantas eléctricas. Algunos describen estas actividades como el Plan Marshall moderno, en referencia a la campaña de reconstrucción impulsada por Estados Unidos tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que sentó las bases para muchas alianzas diplomáticas y militares perdurables. La versión china, llamada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, es más audaz, requiere más recursos y involucra más riesgo, además de que intenta ganar nuevos aliados y desarrollar nuevos mercados. Los proyectos confinamiento chino están modificando los vínculos financieros y geopolíticos. El problema es que los costos tanto para quienes reciben la ayuda como para China pueden ser elevados. Además, con frecuencia se acusa a Pekín de aprovechar sus inversiones a infraestructuras para engatusar a algunos socios, atraparlos en una red de deuda y después quitarles sus activos. Examinamos casi 600 proyectos que han recibido financiamientos de China desde hace una década y demuestran el alcance de la estrategia china a escala global. Gracias a que China ha concentrado su atención en sus vecinos inmediatos y superó a Estados Unidos y se ubicó como el principal socio comercial en Asia. También proyecta poder a través de sus fuerzas militares en el mar de China Meridional, donde sí ha ordenado el desarrollo de varias islas que son motivo de conflicto. Todas estas situaciones generan inquietud en algunos países vecinos de China, pues le preocupa que vuelva a establecerse el antiguo sistema de tributo hecho en China. Este es el más importante. Muchos productos hemos visto que tienen el hecho en China. Tiene un nuevo significado. China trazó un nuevo modelo de fabricación con el propósito de construir industrias de vanguardia que pudieran competir con los gigantes occidentales. Está fabricando productos más complejos como móviles y computadoras a una enorme velocidad y a una escala sin precedentes. No obstante, también fabrica todavía más de los productos baratos que se convirtieron en características de su economía, como juguetes, paraguas y peines hechos en China. Ya no se requiere a un producto barato o que solo se ensambló en el país en contra de la sabiduría convencional sobre el desarrollo económico. China intenta hacerlo todo. El Partido Comunista le ha dado todo el respaldo financiero del Estado a estos proyectos. Además de la manufactura, ha empezado a involucrarse más en todo tipo de industria. En Hollywood, por ejemplo, China ahora tiene una gran influencia para definir cómo se le presenta en las películas gracias a su creciente mercado de taquilla y el financiamiento de películas de primer nivel. Aprovecha ese poder para diseminar su narrativa global preferida y que forma parte de acciones más amplias del gobierno para presentar una imagen más amistosa y menos amenazante al mundo.
sí ha enfatizado la necesidad de contar bien la historia de China. En efecto, China también se aisló del Internet que ve el resto del mundo y creó el suyo. Ahora cuenta con las únicas empresas de Internet del mundo equiparables a los estadounidenses en cuanto a sus ambiciones y alcance. Todo se ha dado en un área del ciberespacio a la que no tienen acceso a los gigantes de la web como Facebook y Google, y que está supervisada por sensores. Las empresas chinas desde hace mucho han imitado las estructuras corporativas estadounidenses, pero sus empresas tecnológicas evolucionaron rápidamente y dejaron de copiar los éxitos de Silicon Valley para lograr grandes avances por su cuenta, desde los pagos móviles hasta innovaciones en las redes sociales. Ahora la inspiración transmite en ambos sentidos, pues las empresas estadounidenses aprenden de las chinas. Bueno, yo te sugiero que te suscribas a mi canal para que no pierdas tanta información. No olvides darle like a este video y comentar. Chao, los quiero, les